En los espacios áulicos es indispensable que el docente tenga desarrolladas las habilidades digitales por la época en la que se vive, la cual está rodeada de tecnologías de la información y la comunicación, donde los estudiantes de nivel básico interactúan con estas herramientas con diferentes propósitos educativos. Las habilidades digitales se convierten en un requerimiento del mundo laboral y un acercamiento con otras sociedades. Las escuelas no pueden quedar al margen de las demandas, pues requieren cumplir tareas cada vez más complejas y diversificadas. Por ende, los profesores necesitan asumir su quehacer acorde a las necesidades del momento y a la exigencia de la sociedad actual. Martínez 2011. Como ya lo mencionamos, todo docente debe de contar con habilidades digitales, las cuales utilizará como recurso didáctico en la planeación de situaciones didácticas. De esta manera se utilizarán las TIC con las que cuenta el jardín de niños y con aquellas que pueda proporcionar el docente. Estas serán instrumentos atractivos para los niños, además de transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual será diferente e innovador, donde los aprendizajes adquiridos por los niños son significativos, pues es una forma nueva de aprender. En este estudio se planteó la alternativa de implementar las habilidades digitales del docente en el proceso educativo para favorecer los aprendizajes esperados del aspecto mundo natural, del campo formativo, exploración y conocimiento del mundo. Es importante que los docentes de educación básica cuenten con habilidades digitales y sepan cómo implementarlas dentro del proceso educativo, porque con su utilización fortalecen y ayuda a que los niños adquieran y enriquezcan sus aprendizajes. Al aplicar las habilidades digitales se considera como una estrategia educativa que ayuda a impulsar el desarrollo de los aprendizajes esperados de los campos formativos, por lo que son ideales en exploración y conocimiento del mundo, en especial en el aspecto mundo natural, en donde se pueden aprovechar para hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde podemos encontrar una infinidad de formas para desarrollar cada una de las competencias. En casa, la mayoría de los niños cuentan con algún equipo digital con el que interactúan parte de su tiempo y no le dan el uso adecuado para tener algún beneficio en su aprendizaje. Aquí se utilizan las habilidades digitales del docente para aprovechar estas herramientas que tienen en casa y de este modo sean utilizadas de forma significativa en el desarrollo de competencias de dicho aprendizaje. Para adquirir las habilidades digitales es importante tener disposición, tiempo, interés, uso constante de las NTIC y un propósito. Cuando se carece de una de estas características, se manifiesta dificultad para operar estos dispositivos. Esto es el motivo principal por el que algunos docentes no utilizan las NTIC con las que cuenta la institución educativa, por lo que está de acuerdo con lo que dice el PEP 2011. El logro de las habilidades digitales depende por un lado de que los individuos utilicen de forma regular las TIC y por el otro, en el ámbito educativo, que el uso esté ligado a tareas y actividades al currículo. CEP 2011. En todos los casos no se cuenta con las herramientas digitales. Por este motivo, el docente tiene la tarea de llevarlo a sus alumnos para que interactúen de forma constante con la CNTIC y así fortalecer sus habilidades digitales y favorecer las competencias de cada uno de ellos. Las TIC están representadas por libros, periódicos, revistas, televisión, video y cine, entre otras. Las NTIC se definen como una serie de nuevos medios que involucran a la informática y a las telecomunicaciones. Los microprocesadores y las plataformas virtuales han revolucionado las TIC, dando origen, por ejemplo, al hipertexto, la multimedia, la Internet, la televisión satelital, etc. Estas giran en torno a las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales. Silva 2005.
Se interesan en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos. Participen en situaciones de experimentación que lo llevan a descubrir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social inmediato, y adquieren actitudes favorables hacia el cuidado del medio. CEP 2011. Muchas veces no se dan las condiciones para que el alumno conozca el mundo natural en el cual está inmerso, ni aquellas que le ayudan a presenciar algún fenómeno natural o para conocer a ciertos seres vivos, a pesar de que utilizan materiales de investigación variado que se encuentran en el aula o en el jardín de niños, por lo que es ideal el uso de las NTIC para favorecer estos propósitos, sea como la utilización de juegos interactivos, videos, audios e imágenes, con los cuales los niños podrán tener una interacción virtual con este mundo natural, en ocasiones desconocidos para algunos de ellos, sin la necesidad de salir del aula. ¿Para qué nos sirve el agua? Para tomar. Para... Para lavar los trastes. Regar las flores. Para servir agua de frutas. Para lavarse las manos. Para plantar plantitas. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Para que no se gaste. Para bañarse. ¿Para qué vale? Para que no se gaste. Una cubeta para lavar el carro, muy bien. Y una nube con una cubeta recolectando el agua de la lluvia. Muy bien, vamos a recolectar agua de La lluvia. manguera con mucha presión. Más correcto, le puse una tacha. ¿De qué color es el gallo? Marrón. Y el naranjado. ¿Dónde está el gallo? En el árbol. Ahí. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está el gallo.
El docente tomó los recursos tecnológicos a su alcance para llevarlos hasta los alumnos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deben de ser las adecuadas para presentarlas a los niños, pues también se encontraron con las TIC, de las cuales algunas quedaron obsoletas, y los niños no suelen interactuar con ellas. El aspecto mundo natural es una oportunidad para implementar las habilidades digitales del docente con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer sus competencias, pues en muchas ocasiones los alumnos no tienen la posibilidad de tener contacto directo con el mundo natural, con los fenómenos naturales, con algunos aspectos de la naturaleza, animales de otras regiones u otros contextos naturales diferentes al propio, y que es importante que conozcan. Entonces, gracias a las habilidades digitales del docente y las herramientas tecnológicas, el mundo entero se puede conocer dentro del aula.